Bienvenidos a Devorando Libros. Yo soy Flor y hoy vamos a estar haciendo el segundo video de esta sección, de este café literario, que se va a tratar de Jane Austen. Los que vieron el primer video de esta sección sabrán de qué se trata. Este café literario básicamente es para reunir un montón de datos y de cosas interesantes sobre la vida de autores, de su obra y datos curiosos y demás cosas que no cabrían en una reseña o en un video cortito con una temática sola. Así que sí, este es un rejunte de un montón de cosas y hoy vamos a hablar de una de mis escritoras favoritas, o mejor dicho, mi escritora favorita de clásicos actualmente en mi adultez, porque si hablamos de mi infancia podría decir que fue Louisa May Alcott. Pero como escritora más madura, sí, voy a hablar de Jane Austen y vamos a primero empezar por un poco de cuál era su historia. Lo primero que quiero destacar de esta autora es que muchos lectores la catalogan como una escritora de novelas rosas y de novelas románticas, pero es mucho más que eso. Ella hablaba de los costumbrismos de su época, del día a día de las mujeres en diferentes posiciones sociales, con diferentes fuerzas, algunas más inteligentes, otras más sensibles, sumisas o manipulables, o incluso personas manipuladoras. La verdad es que todos sus personajes son muy distintos y muestra, sin embellecer de más, cómo era la rutina de cada persona, sin mostrar los hechos históricos de su época. Y ya voy a hablar de eso, voy a hablar de la época en la que vivió y van a darse cuenta que obviamente la gente que leía en esa época le parecía un poco extraño o incluso no le agradaba que ella no hiciera referencia a los hechos históricos de ese momento y que simplemente se ocupara de hablar de la rutina del día a día de cada persona. La verdad es que a mí me gusta muchísimo esta autora principalmente por eso, porque uno está muy aislado de esa vida, es muy diferente, y con sus libros podemos acercarnos un poco a cómo era esa vida, cómo era ser mujer en esa época. Además, las relaciones que forman entre los personajes me encantan, más allá de los personajes en sí mismos. Hay algunos personajes con los que no logré conectar y por eso algunos de sus libros no me gustan, pero otros de sus personajes me encantan y las relaciones que tienen tanto entre parejas y amistades y familiares me fascinan. La verdad es que en ese sentido creo que cualquiera debería leerlo. Creo que hay un libro de Jane Austen para cada persona, porque todos son muy diferentes y fueron escritos en diferentes momentos de su vida que reflejaban sus sentimientos y su vida en ese momento, ¿no? Algunos los escribió a los 18 años y otros poco antes de morir. Ella escribió durante toda su vida, así que ahora vamos a estar hablando de eso. Lo primero que hay que destacar es que ella vivió en la época de la regencia, no en la victoriana como algunas personas piensan. Todas sus vivencias fueron poco antes de la Revolución Industrial y vivía en el sur de Inglaterra, en Hampshire. Básicamente formaba parte de la gentry, que venía a ser, digamos que la sociedad o la clase alta que vivía en el campo en Inglaterra en esa época. Pero su familia no era de la clase más alta dentro de la gentry, sino que era de la clase más baja. Su padre creo que era párroco, si mal no me acuerdo, sí creo que era párroco, y lo que le alcanzaba del dinero era para vivir y para educar a sus hijos. Tenían 8 hijos, Jane Austen tenía 7 hermanos, solamente una hermana mujer. Tanto ella como su hermana fueron criadas, obviamente criadas en su casa, pero principalmente toda su educación fue dentro de su casa. Su padre las educaba porque también era un buen profesor y en cuanto notó que Jane Austen tenía un cierto talento o la posibilidad de escribir y ser buena escritora, decidió incentivarla dejando a su disposición toda su biblioteca y esos libros fueron los que la formaron. Eso la verdad es que me encantó porque el padre la apoyaba en este sentido por más de que era mujer y al principio escribía con un seudónimo, decía que estaba escrito por una mujer pero sin decir ningún nombre. En cambio el resto de sus hermanos, sus 6 hermanos, fueron educados en internados. Jane Austen dependió de su familia prácticamente toda su vida hasta su muerte a los 41 años, creo que por la enfermedad de Addison, que digamos que es una enfermedad hormonal, aunque hay muchísimo misterio dentro de su muerte, así que no sabemos realmente de qué murió, pero sí dependió de su familia hasta el último momento porque jamás se casó ni tuvo hijos. Si bien hay muchos amoríos y hombres vinculados a ella, todo esto nunca se logró saber ni dilucidar mucho porque su hermana Cassandra quemó todas las cartas donde se hablaba de esto.
para justamente no involucrarla en cuanto a los medios una vez que ella murió. Así que tuvo tiempo de sobra para escribir y publicar todas sus novelas, que podríamos decir que son 6 famosas, una incompleta y algunas otras cosas que no son tan importantes hoy en día. Así que sí, voy a estar hablando de sus 6 obras más famosas y una que quedó inconclusa. Antes de continuar, me gustaría mostrarles un poco de cuánto fanatismo tengo por esta autora, que hasta la he nombrado en mi novela, Curamor. La nombré varias veces porque uno de los personajes secundarios, es justamente una mujer que se parece muchísimo a uno de los personajes de los que voy a estar hablando ahora. Y digamos que es una mujer que ya vivió su vida, cree que no tiene posibilidad de tener la pareja perfecta y el sueño ideal, así que se contenta leyendo muchísimos libros de Jane Austen y enamorándose de sus personajes sin desearlo para ella misma. Y ahora les voy a estar leyendo un poquito de eso. No es fácil encontrar al indicado, Annie. Se acercó a mí ya más tranquila y acarició mi cabello como cuando era niña. No es fácil encontrar a alguien que tolere tus fallas y que te mejore día tras día sin otro interés más que verte feliz y poder ser lo suficientemente egoísta para desear que compartas eso con él. Revolvió los ojos harta de tantas palabras dulces y cursilerías, que solo existían en los libros que ella leía. Kate jamás había tenido una pareja estable, solo a Mr. Darcy y Johnny Depp. No fuiste a clases hoy, dijo antes de que pudiera siquiera decir hola. Me miró con desaprobación al levantar la vista del libro que tenía en sus manos. ¿Otra vez Mr. Darcy?, pregunté señalando su libro. De hecho, es Mr. Knightley esta vez, pero no esquives mi pregunta, jovencita. Así era Kate. Hablarle de libros era la escapatoria perfecta, aunque poseía una buena memoria y un espíritu curioso. Siempre me pregunté qué fue lo que desencadenó su amor por los libros, ya que en ocasiones contaba que de joven no era una actividad que le gustara demasiado. Ahora sí, vamos a continuar hablando de su obra. El primer libro que ella escribió no lo terminó en ese momento, sino que lo terminó de escribir muchísimos años después, una vez que ya había terminado otras 5 novelas en el medio, y esa novela es Lady Susan. Lady Susan es una de mis historias favoritas, es uno de los últimos libros que leí, también es muy cortita y de hecho es una novela epistolar que está formada por cartas, ahora les muestro. La verdad que las novelas epistolares me encantan y esta historia me encantó porque su personaje es muy particular. Es un medio villana, la verdad, porque es una mujer que ya es bastante mayor, o sea, no es mayor, pero sí ya es grande, es viuda, tiene una hija en edad de casarse y bastante que compite con su hija para encontrar un nuevo marido mucho más joven que ella. Manipula a toda la gente y en estas cartas lo que se puede ver es cómo entre los personajes van tramando planes para estropearle los planes al otro. Entonces está muy bueno porque ves la segunda cara de cada uno. Si bien se tratan bien cuando se ven en persona, después en las cartas hablan mal del otro. Entonces está muy bueno y es muy divertido. Y es súper cortito, la verdad. O sea, es la mitad de este libro, más o menos. A ver si es hasta acá. Solo es esto, porque la otra parte es otra de las novelas, que es la que estuvo inconclusa. Generalmente Lady Susan la ponen junto a otra de sus obras inconclusas porque es muy cortita. La segunda novela que escribió y que publicó fue Orgullo y Prejuicio, y esta sí que la terminó en ese momento de su vida. A diferencia de Lady Susan, que la empezó a escribir, fue el primer libro que empezó a escribir y prácticamente lo terminó como su último libro escrito. Orgullo y Prejuicio, obviamente todo el mundo conoce Orgullo y Prejuicio. Es la típica historia que inauguró lo que es Enemies to Lovers, porque es de hecho su novela más famosa y la que todo el mundo suele decir que es su favorita. No voy a hacer la excepción porque es una de mis novelas favoritas, de hecho es mi segunda novela favorita en el mundo, la primera es Mujercitas. Pero es verdad que tengo otras 2 novelas de la autora que también me gustan por igual medida que esta. O al menos una de esas, porque la otra está un poco menos, pero sí, esta es una de mis favoritas. Después voy a estar haciendo quizás un video en comparación con la película porque tengo que releer este libro. Y eso es porque la edición que yo leí en realidad es esta, que también la mostré en el book tag de Monet, porque esta es una de las pinturas de Monet. Y es una edición súper cortita y así nomás hecha, la verdad, porque no está muy bien traducida tampoco. Y esta edición está muchísimo mejor, me la regalaron el año pasado y la voy a releer para hacer más videos sobre esto y poder disfrutarla mejor y marcar todas las frases que me encanten.
Así que sí, amo este libro. Pero hablando un poco de qué se trata este libro para los que todavía no saben, aunque es muy extraño que no sepan, básicamente nos cuenta la historia de una familia, que son los Bennet, que están bastante desesperados por poder casar a sus hijas, porque solo tienen hijas mujeres. Y como solamente tienen hijas mujeres, la herencia del padre va a pasar a otra familia si ellas no se casan y tienen a alguien de quien depender, ¿no? Entonces, cada chica tiene que poder casarse con alguien. Y cuando llega al pueblo un nuevo hombre que es bastante rico, la madre va a querer hacer planes para que una de sus hijas se quede con él. La hija que se va a quedar, o la que quieren que se quede con este nuevo vecino, es Jane. Que la verdad que el personaje de Jane me encanta porque digamos que es como la mejor amiga de nuestra protagonista, que es su hermana, que es Lizzie Bennet. Y Lizzie Bennet es todo lo contrario a Jane. O sea, Jane es súper femenina, tranquila, bastante sumisa, romántica y alegre y todo lo que Lizzie no es. Porque Lizzie, si bien es muy alegre y todo lo demás, es muy mordaz, muy respondona, tiene el carácter muy parecido al padre, por eso en el libro se dice que el señor Bennet, su hija favorita, es Lizzie y la favorita de su madre vendría a ser Jane. Entonces sí, de hecho amo a Lizzie porque en parte el señor Bennet es muy bueno con ella porque quiere que encuentre al amor de su vida y que no simplemente se case porque alguien es rico. Pero el problema va a estar acá. Lizzie no se quiere casar, o sea, no está pensando en casarse ya mismo, pero tiene mucho miedo de que Jane se case y como que la abandone. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando empieza a haber un amorío entre el señor Bingley, que es este nuevo vecino, y su hermana Jane, ella va a estar del lado opuesto de esto para convencer a su hermana un poco de que no tiene que estar con ese hombre y le va a buscar todos los problemas. Pero este hombre, el señor Bingley, no viene solo, sino que viene con un amigo que es más rico que él, pero que es muy arisco. La verdad es muy arisco y se cree lo mejor de todo, entonces es como que todos los demás están debajo de él. Y este es el señor Darcy, Mr. Darcy. Y bueno, este hombre también va a estar hablándole a su amigo para que no espose a esta mujer que tiene una clase muchísimo más baja que él y que parece que está desesperada por casarse. Pero bueno, básicamente me encanta porque la trama general está hecha por los personajes secundarios y la historia que vendría a ser secundaria dentro de todo esto es en realidad la historia principal. Entonces, no sé, me encanta. Y además, todos los amigos y los hermanos y demás tienen su propia trama. Entonces, ya sea que esté el villano, porque tenemos un villano, no les voy a decir quién es por si no leyeron el libro, y las hermanas de Lizzie y de Jane y otros amigos y demás, como que cada trama secundaria es muy importante para que se resuelva la trama principal. Y la forma en la que va escalando el amor entre estos dos personajes principales, que son Lizzie y Darcy, que al principio se odian a muerte, la verdad que me encantó porque es muy realista. Aunque algunos digan que es instant love, así como que se odiaban y después se amaron de repente, no es así. Yo siento que básicamente tiene que ver con la primera impresión, el conflicto entre el deseo de cada uno, el prejuicio obviamente y el orgullo de cada uno, por eso se llama Orgullo y Prejuicio. Y la verdad es que sí, una vez que dejan eso atrás, pueden verse realmente por cómo son ellos y se terminan enamorando. Y la verdad es que me encanta esta historia, la amo, es una de mis favoritas. Así que no voy a seguir más con Orgullo y Prejuicio porque vamos a tener un video entero de este libro. ¿Sí? El segundo libro publicado por Jane Austen y el tercero escrito, por así decirlo, fue Sensatez y Sentimientos, que sí, tengo en esta misma edición de Orgullo y Prejuicio, que la verdad es que no es muy buena. Pero, ¿por qué no compré otra edición? Porque este libro no me gustó. Tardé millones de años en leerlo y eso que tiene... Ni siquiera llega a las 300 páginas. O sea, miren lo que es. Y tardé años en leerlo. Me parecía muy tedioso, muy descriptivo, no me gustaban los personajes, no me gustaban las relaciones. Y los personajes que me gustaban eran los que más golpeados eran, o sea, los que más vivieron desgracias en el libro, por así decirlo. En esta novela nos vamos a adentrar en la historia de dos hermanas, que son Elinor y Marianne. La verdad es que las odio. No las odio tanto. La verdad es que me cayó bastante bien Elinor, pero Marianne la odié. La odié muchísimo. ¿Por qué? Porque estas hermanas, que son las hermanas Dashwood,
representan justamente la sensatez y los sentimientos. Digamos que Elinor es la que mejor piensa las cosas, es muy calculadora, muy fría, en este sentido así como bien hermética y no muestra sus sentimientos y no expresa nada. Pero la verdad es que yo siento que realmente es una persona que siente mucho, solo que no se deja sentir. Y Marianne es súper inmadura, súper explosiva, impulsiva, la típica que cree en los cuentos de hadas y que le presentás al chico malo y ya le va a gustar. O sea, si estuviera en una novela contemporánea, sería una estúpida. Pero bueno, cosas que pasan. Y la verdad es que ese personaje lo odié muchísimo porque maltrata mucho a una de sus intereses románticos, o sea, un hombre que va a tener un interés por ella, y lo desprecia mucho, y después es como que siento que el final, dentro de todo, el final de la historia de este personaje en particular, como que terminó bien, o sea, terminó como yo quería, pero como si dijera, bueno, no tengo otra opción, o me quedo con eso, tipo como que es el segundo plato, por así decirlo. Y es como, ¿por qué? Entonces, la verdad es que me enojaba muchísimo este personaje. Y el otro personaje sí me gusta, o sea, Elinor sí me gusta mucho. Y la relación que va a tener con el cuñado de su hermano, que básicamente, bueno, se llama Edward y es un hombre que es igual a ella, básicamente es como muy hermético también y no demuestra lo que siente, pero yo siento que ellos sí se querían y yo siento que su amor sí era real, solo que claro, o sea, siendo los dos tan inexpresivos, era muy difícil que se demostraran lo que pasaba, pero como que fue mucho más realista. Si el libro hubiera sido solamente de Elinor y de Edward, creo que me hubiera gustado muchísimo más, pero como estaba Marianne, no sé, yo hasta ahí me quedo. Y aparte Marianne es como que tiene toda la parte más romántica, porque como es los sentimientos, como que se habla mucho más de la parte romántica. Entonces estás la mitad del libro leyendo el romance, que no te lo tragas con nada, porque es como una especie de triángulo amoroso, donde ella vive de sueños y vos identificás quién es el malo en la historia desde el principio y ella no se da cuenta. O sea, entonces sí, me enojó mucho este libro, me enojó demasiado. Me gustó el cómo terminó una de las historias, la otra no me gustó. Y tardé millones de años en terminarlo y la verdad es que casi no me acuerdo nada de las partes buenas, o sea, no me acuerdo de la trama, me acuerdo de los sentimientos que me generaron. Y la verdad es que hubiera tenido mucho potencial porque hablar de sensatez y de sentimientos y dos personajes muy diferentes, tipo el agua y el aceite, y que eran hermanas, y que cada una tenía una historia de amor diferente y a su manera, hubiera sido muy buena si la hubiera explotado de verdad, o sea, si lo hubiera explotado bien, pero no sucedió, entonces no me gustó para nada. El siguiente libro sí me encantó. Lo amé. Y es el último que leí de Jane Austen hace poquito tiempo, aunque este libro lo tenía en mi estantería hace años. Y es que claro, con la decepción de Sensatez y Sentimientos y demás, y después la decepción de otro libro que leí antes de estos que voy a nombrar, básicamente me dejé llevar y dije no, Jane Austen no más, porque leí 2 libros que me gustaron de ella y 2 libros que odié demasiado, entonces dije no voy a leer estos otros que tengo en mi estantería, y solo leí uno, pero me falta otro más, así que ahora les voy a hablar de eso. El último que leí fue La Abadía de Northanger y me encantó. Tipo, este es uno de los libros que la gente suele decir que le gustó de Jane Austen, pero que tampoco le fascina. ¿Y por qué? Es un libro corto que básicamente nos narra la experiencia del viaje, del primer viaje, digamos, que te presentan a la sociedad, empiezas a ir a bailes y demás, es como el primer viaje fuera de tu pueblito chiquito donde conoces a todos, de Catherine Morland. Catherine Morland es una chica que dicen que no es muy linda, pero que a medida que fue creciendo empezó a tener un carácter mejor, como que fue volviéndose más bonita y como que era más amable y más buena y demás. Entonces como que tenía la posibilidad de entrar ya en el romance, de poder ir a bailes y asistir a reuniones sociales y demás. Entonces los Allen, que es una familia, son amigos de su familia, decidieron llevarla de viaje a un lugar vacacional donde va a poder hablar con otras personas, conocer gente y quizás amistades con las que pueda tener experiencias y después contar todo eso cuando llegara a su casa y volviera a su rutina. Así que sí, esto básicamente nos cuenta todo el viaje de esta chica y todas las experiencias que tiene. ¿Por qué? Porque estando en un pueblito y pasando de la niñez allá la adolescencia y enamorarse por primera vez, tener amigos sinceros y de verdad por primera vez y encontrar que al final algunos te terminan traicionando y otros terminan siendo verdaderos, pero que muchas cosas que vos esperabas de ese viaje terminan siendo
fantasías tuyas, porque es una persona que la verdad se deja volar mucho, es muy soñadora. Ella lee muchísimo y quiere que básicamente su vida sea como en las historias, entonces como que se imagina que todo va a ser así de mágico y que las casas van a estar embrujadas y que todo va a ser muy divertido y demás, cuando en realidad termina siendo todo muy normal y de hecho bastante malo y desilusionante para esta joven que claro se encuentra con la crueldad del mundo, que es como una especie de competencia entre mujeres y mujeres y personas que quieren sacarte algo solo porque vos tenés más que ellos o demás. Entonces claro, esta chica pobre se encuentra con todo eso y terminan traicionándola y termina desilusionándose, pero también tiene un final feliz. Y que tiene, la verdad es que me gustó mucho porque es muy cómico. Se supone que es una especie de sátira de las novelas góticas que eran moda en esa época. Entonces se habla mucho de los libros. Les voy a estar dejando por acá también los nombres de esos libros por si quieren leerlos. Yo también los quiero leer porque quiero saber qué es lo que estaba leyendo ella en ese momento. Y la verdad es que me gustó mucho porque te muestran a esta chica así soñadora y joven que entra por primera vez a la sociedad y se da cuenta de que la vida no es lo que ella cree. Y en esa inocencia vive un montón de experiencias que son buenas, pero también otras que son malas. Y sí, a mí me encantó este libro, me la pasé súper bien, me lo leí súper rápido y me pareció muy divertido porque era muy dinámico, la narrativa era muy seguida entre las especulaciones de ella y lo que realmente pasaba. Y sí, como es una especie de sátira y todo se toma con ironía, como todos los libros de Jane Austen, me encantó. Después tenemos Mansfield Park, que no voy a hablar mucho de Mansfield Park porque es el otro libro que no leí, es el único que me falta leer. ¿Y por qué me falta leerlo? Yo tenía estos dos en las mismas ediciones, que creo que los compré el mismo día, si mal no me equivoco, y como leí otros dos que no me gustaron de Jane Austen, dejé de leerlos, y me leí me lo retomé el año pasado, a fines de año, porque era el más cortito, básicamente. Dije, si me voy a entrar a Jane Austen otra vez, más vale que sea algo rápido y que no me termine desilusionando. Y la verdad es que me encantó, así que ahora sí voy a leer aunque lamentablemente me enteré que este es el libro que más decepciona a los lectores de Jane Austen, porque si bien la trama, los personajes y todo está muy bien hecho, suelen odiar a la protagonista. La protagonista se llama Fanny y es una joven que básicamente es adoptada por sus tíos, por unos parientes. Criada por sus tíos porque sus padres no tienen suficiente dinero para todos los hijos que tienen. Entonces ella es criada por unos parientes, lo cual era bastante común en esa época y les voy a hablar de eso en otra historia de Jane Austen también. Entonces sí, básicamente Fanny va a ser como la diferente dentro de esta familia y como que la van a tratar mal, la van a querer utilizar como si fuera una sirvienta, pero a la vez ella también es muy tonta y se deja como que llevar por lo que le piden los demás y lo que le dicen los demás y no se defiende ni nada, entonces como que mucha gente la odia, pero dicen que las otras tramas están muy buenas y les parecen bastante interesantes. O sea, el libro está bien escrito y está muy bueno, pero como no llegaron a enganchar con los personajes, como me pasa a mí siempre con otros libros de Jane Austen, como Insensatez y Sentimientos, terminas odiando el libro, y sí. Pero bueno, espero que sí me guste porque la verdad es que es un libro bastante largo y que yo tenía expectativas de leer porque bueno, es el último libro de Jane Austen que me falta leer. Excepto uno que creo que tampoco está completo, que es Sandington, pero bueno. No sé siquiera si lo voy a... Así es, uno de mis favoritos, es mi tercer favorito, mejor dicho, mi segundo favorito, que es Emma. Emma es un libro que me encantó cuando lo leí, aunque la primera parte del libro es un poco lenta. ¿Por qué? Está escrito muy bien, las relaciones están muy bien, pero resulta medio tedioso al principio porque la introducción es eterna. Así todo el personaje es uno de mis personajes favoritos de Jane Austen y la verdad es que me encantó, de hecho por eso está en mi libro. Esta chica pertenece a la clase alta a diferencia de otros personajes de Jane Austen. Y al ser de clase alta y al estar prácticamente sola porque su hermana ya está casada y se queda cuidando a su padre, al cual quiere muchísimo, es bastante mala, o sea, no mala, pero quiere manipular a todo el mundo creyendo que, bueno, que es la perfecta casamentera de todos sus conocidos y que solo ella sabe lo que tienen que hacer cada uno para vivir la perfecta vida amorosa. Aunque ella jamás se enamoró de nadie y cree que eso está fuera de las expectativas de ella, como que nunca se va a enamorar y demás. Pero que sí le quiere encontrar el amor de su vida a las demás personas. Y que los demás tienen que hacer lo que ella dice porque, claro, es como que ella sabe todo de la vida. No sabemos por qué, porque la verdad es que no sabe nada de la vida, porque tiene todo, jamás tuvo que trabajar por nada, y cuando conoce personas que sí tuvieron que trabajar por cosas en su vida, se da cuenta de la realidad de las cosas, y termina teniendo que pedir perdón por un montón de cosas que se mandan, ¿no? Metidas de pata de ella.
Pero bueno, es muy divertido ver la ingenuidad de una protagonista que, claro, tiene mucho dinero y no conoce la vida de los que no tienen. Y también está bueno ver el cambio que hace, la evolución que hace. Creo que es uno de los personajes que más evoluciona de Jane Austen. Además de que vemos... no se centra más que nada en el amor de la protagonista, sino en lo que ella hace con los demás personajes. Pero claro, digamos lo que digamos, sigue siendo una historia de amor. Así que obviamente tiene que haber una pareja principal de Emma con alguien más. Y acá entra. Yo siempre digo que la mejor pareja literaria, o sea, la mejor pareja, el mejor personaje masculino así literario es Darcy. Y lo amo y siempre hablo de Darcy. Pero en realidad mi personaje favorito masculino de Jane Austen es el señor Knightley. ¿Por qué? Porque este hombre no es que tiene un enemies to lover con la protagonista. O sea, no es que es enemigo y después se enamora de ella. Sino que realmente ellos fueron criados prácticamente juntos porque él es el hermano, digamos que es el cuñado de su hermana. O sea, es el hermano del marido de su hermana mayor. Entonces prácticamente se criaron juntos, son amigos de la familia y él ayuda mucho al padre de ella. Entonces, si bien es bastante mayor que Emma, la considera como su hermanita, va a ir empezando a despertar el amor en cuanto ella vaya evolucionando y obviamente creciendo y dándose cuenta de la realidad de las cosas. Entonces me encanta porque son amigos que después se vuelven amantes, así que sí, me encanta. Amo. Es mi pareja favorita de todo el último mundo de Jane Austen. Persuasión. Y acá hay un problema. Hay mucha gente que ama Persuasión y mucha gente que odia Persuasión. Y yo soy de las personas que odian Persuasión. Es un libro muy cortito, o sea, es uno de los más cortitos que tengo en esta edición que me encanta. Y la verdad es que odio odiarlo porque me encanta la edición y la compré pensando que lo iba a amar. Y este fue el segundo libro que leí que odié de Jane Austen y que por eso no leí ni Mansfield Park ni La Abadía Northanger hasta el año pasado. Y sí, de hecho dicen que es el personaje más maduro que tiene Jane Austen. Y quizás puede ser porque de hecho al inicio de la historia ya pasaron muchos años de una historia de amor antigua. Entonces como que la protagonista ya maduró bastante y sí, ya empieza la evolución desde ya su madurez en adelante. Pero no me gustó la historia, la verdad no me acuerdo absolutamente nada de la historia, no tengo registro de la historia porque no me gustó para nada. Y creo que es porque la protagonista fue muy manipulable en el pasado, nos hablan de una historia en el pasado donde una chica, nuestra protagonista que es Anne Elliot, rechaza a un marinero, creo que era, que claro, al tener una categoría social muy baja, o más baja que ella, la familia quería que ella se casara con alguien mucho más rico porque necesitaban plata. Entonces, como necesitaban plata, básicamente le hicieron que rechace al amor de su vida. Y él después se convirtió en capitán, y es el capitán Wentworth, que va a volver, o mejor dicho, ella se va a tener que mudar, y cuando se mude se van a reencontrar, y básicamente este libro habla de las segundas oportunidades, y de cómo ella maduró, y se dio cuenta de que era muy influenciable, y que las personas la estaban manipulando, y que la estaban utilizando para mejorarle la vida a ellos. Y la verdad es que siento que me gustó el capitán Wentworth, me gustó el capitán Wentworth en el sentido de que tenía la venganza ahí a mano como para decirle, no, ahora yo no te quiero. Pero como que en cierto punto no es que odiamos a la protagonista, pero no sé, no tengo relación con la protagonista, no pude enganchar con la historia, ni con la protagonista, ni con nada. Me acuerdo escenas aisladas y sí me gustaba el capitán Wentworth, pero ella la odié. A Anne Elliot la verdad es que la odié muchísimo. Y no tengo registro de este libro, creo que lo voy a releer en algún momento de mi vida porque necesito recordar qué era y por qué lo odié tanto. Pero bueno, no me gustó, no lo recuerdo, y si uno no recuerda las cosas es porque realmente no le gustaron. Y ahora sí, para cerrar completamente esto, vamos a hablar de la novela inconclusa de Jane Austen que escribió antes de morir y que trataron de darle como una especie de final entre su hermana y su sobrina, creo, o su sobrino, no me acuerdo. Trataron de darle un final como para poder publicarla, pero en realidad hay como una especie de... O sea, ni siquiera un tercio ni un cuarto siquiera del libro. Es como apenas la introducción y ni terminada. Es esto lo que hay. Este poquito. Y la historia se llamaba Los Watson. O al menos ese es el nombre que le pusieron cuando terminaron. Realmente no sé si ese era el nombre que quería ponerle Jane Austen. Pero bueno, básicamente nos habla de la historia de Emma Watson.
que no es Emma Watson la que conocemos, no. Esta es una chica que, como dije antes con Mansfield Park, fue criada por unos parientes lejanos, creo que por su tía, porque su familia no tenía dinero para criarla, entonces decidieron que se la llevara y que la criara otra persona, y básicamente este libro empieza cuando ella vuelve a su casa donde están todos sus hermanos. A algunos conocía más, a otros menos, con algunos mantenía correspondencia y con otros no. Entonces ella vuelve y está en una edad de presentarse en sociedad, entonces como que va a su primer baile y tiene como su primer amor ahí o ficha a un chico por ahí. Pero la verdad es que no avanza más que eso. Sí podemos ver también una cena familiar y vemos cómo son sus hermanos. La verdad, algunos me gustaron, otros los odié. Y la verdad que en esas pocas páginas uno se enamora de algunos personajes, odia otras cosas, se presenta el tono y el estilo del autor y la verdad es que me encantó. Pero lamentablemente no hay final. Sí podemos saber qué ideas tenía Jane sobre cómo terminar este libro o cómo continuar este libro, porque se lo dijo a su hermana por cartas. Pero no hay más que eso porque jamás logró terminarla, así que hasta ahí sus obras. Antes de terminar este video, que creo que va a ser eterno, simplemente les quería hablar muy poquito sobre las adaptaciones y sobre algunas cosas extras. En primer lugar, bueno, sus 6 libros tienen adaptaciones a series, a películas, a un montón de cosas, porque hay series de la BBC que están muy buenas y la verdad me gustan mucho. Hay incluso una nueva película de Emma que salió hace poco con una actriz, la actriz de Fragmentado, que también, y la de Gambito de Dama también. La verdad es que tengo muchas ganas de ver esa película, quizás después haga una reacción al tráiler o algo así. Y después les estaré recomendando qué adaptaciones me gustan más de cada una, aunque tendría que refrescar la memoria porque hay algunas que no vi y otras que realmente no recuerdo cuál me gustaba más porque hay muchas. Pero bueno, en cierto punto hay muchísimas adaptaciones para ver de ella, pero sí quería recalcar que hay ciertas películas que me gustaron muchísimo y que no hablan de las adaptaciones de Jane Austen en particular, sino de la obra de Jane Austen en general. Por un lado tenemos a la joven Jane Austen, que básicamente habla de su biografía y uno de sus amores más conocidos. La verdad es que me entristeció un poco esta película y no me encantó del todo porque no me sentí conectada con... No sentí que fuera a la esencia de Jane Austen, así que no me enganchó esta película. Pero mi película favorita de Jane Austen, así del mundo de Jane Austen, es Conociendo a Jane Austen o El Club de Jane Austen. Básicamente habla de un club de literatura, o sea, un club de libros que hacen un montón de mujeres de diferentes edades y diferentes relaciones entre ellas, con una vida particular cada una, que se juntan para leer todos los libros de Jane Austen. Entonces, cada mes leen un libro y se juntan en la casa de una de estas integrantes y hablan del libro, lo comentan y está muy bueno porque hace una especie de reseña de todo el libro y a la vez vamos viendo cómo el libro del que cada una le tocó leer, o sea... Digamos que todas leían el mismo libro, pero cada una representaba una de esas historias. Por ejemplo, no sé, la historia de una de las mujeres era más parecida a lo que era Emma, ¿no? Como intentando ser la casamentera. Y otra estaba viviendo lo que vivía Catherine Morland con la Bahía de Northanger y así. Cada una de estas mujeres vivía la historia de lo que es uno de estos libros de Jane Austen. Y a la vez te cuentan muchísimo sobre los libros. Y los personajes masculinos de este libro también están muy buenos porque... se presentan muy bien, o sea, al principio algunos no los queremos, pero después nos damos cuenta de que ellos también pueden leer a Jane Austen y gustarle. Y nos muestra que los libros de Jane Austen no son solo para mujeres, así que sí, me encantó esta película, pero lamentablemente no la pude encontrar más. No la pude encontrar más en internet, y yo la había visto en una página de películas, creo que la vi unas 2-3 veces, pero no la pude volver a encontrar, así que si la encuentran, por favor, díganme en los comentarios. Y después tenemos otra película que también me gustó muchísimo y es Austenland, que no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero es una actriz muy conocida y básicamente nos presenta la historia de esta chica que es súper fanática de Jane Austen y tiene todo de Jane Austen. O sea, literal toda su casa está como ambientada como si fuera una novela de Jane Austen. Entonces ella paga por ir a una especie de Disneyland de Jane Austen, donde vos tenés una casa así como súper antigua. Y dependiendo de cuánto pagues, como que tenés cierta vestimenta, cierto lugar, determinada habitación, como si fuera un hotel, pero todo ambientado y viviendo las costumbres que se vivían en esa época y jugando los juegos de esa época, comiendo las comidas de esa época. Y obviamente tenés incluso actores que hacen de personajes como de la época, ¿no? No específicamente el señor Darcy, el señor Knightley y así, pero sí personajes parecidos a los que había en esa época. Y me encantaría ir a un lugar así, o sea, es mi sueño. Pero bueno, amé esas 2 películas, así que tienen que verlas. Y obviamente las adaptaciones de los libros.
Por otro lado, si alguien quiere saber muchísimo más sobre Jane Austen, tienen un sitio web que se llama Hablando de Jane Austen, creo que sí, Hablando de Jane Austen. Es un blog que está hace mucho tiempo y cuando yo empecé a leer a Jane Austen la verdad me encantó porque tiene todas las cartas que ella enviaba a su hermana, tiene un montón de juegos interactivos, test, también tiene un montón de recetas de cocina de comidas que se hacían en esa época, reglas de los juegos que se jugaban en esa época y un montón de merchandising tipo muñequitos y almohadones y cosas y frases y demás. Y también tienen secciones donde se habla de cada uno de los libros y hay cosas sobre cada libro y hay un montón de información y muchísimas cosas para jugar y demás. Yo también jugué un juego, creo que hace mucho tiempo era un juego que estaba incluso en Facebook y era una especie de Sims pero de Jane Austen. Hasta ahí el video de El Café Literario de Jane Austen, que la verdad es que está lleno de información y creo que fangirleé demasiado con muchos libros y con muchos personajes y demás. Pero bueno, seguramente ya voy a hacer otro video donde hable de las adaptaciones y demás porque no tuve mucho tiempo de hablar de eso por acá. Pero déjenme en los comentarios cualquier otra idea que se les ocurra sobre Jane Austen para que haga, porque la verdad es que hay muchísima información sobre esta autora y no me va a alcanzar este único video. Ya saben, tienen que suscribirse, darle like a este video, compartir, comentar, por favor vayan a Instagram donde también hablo un montón de esta autora y de un montón de demás cosas. Y esperen el próximo café literario porque es sobre Peter Pan y la verdad va a estar muy interesante porque hay un análisis ahí muy importante. Chao.